Hola a todos, en este vídeo les voy a enseñar cómo quitar la cuenta de Google de un Motorola E22, y es posible que también funcione con otros modelos de Motorola. Este dispositivo cuenta con Android 12 y con el último parche de marzo de 2024. Si ya lo has intentado y te pide que actualices YouTube, entonces estás en el vídeo indicado. Ustedes tienen que llegar hasta aquí, donde nos pide la cuenta. Igualmente, vean aquí que me pide la cuenta de Google. Estando aquí, vamos a simular escribir algo en el cuadro y dar en Siguiente. Este paso lo vamos a repetir casi unas 40 veces o hasta que nos salga el mensaje de validar un captcha, este que ven aquí. Ahora, el siguiente paso es activar TalkBack. Ya saben, deben presionar volumen arriba y volumen abajo, los dos al mismo tiempo. Nos saldrá lo siguiente y vamos a dibujar una L inversa. Si lo activas por primera vez, seleccionarás y darás doble clic en mientras la app está en uso. Yo activé el TalkBack antes, por eso no me sale. Continuando, seleccionamos y damos doble clic en Usar comando de voz. Aquí vamos a decirle Abrir asistente de Google. Si aquí le dijéramos que abra YouTube, nos saldría Actualizar la app, el problema que últimamente ha salido. Pero bueno, continuando, esta vez vamos a decirle Abrir configuración. Y como pueden ver, me sale la opción Abrir configuración y al lado tiene el icono del engranaje. Puede que a ti te mande directamente a los ajustes, si no, pues solo dale doble clic así y nos mandará directo a los ajustes. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es desactivar el TalkBack. Ya saben, presionamos volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo. Y bueno, ahora vamos a dar clic en Batería. Vamos a dar clic en Uso de batería. Y bien, podemos ver que nos salen unas apps. A nosotros nos interesa que aparezca Servicios de Google Play. Si a ti no te aparece, regresa otra vez a donde te pide la cuenta de Google y repite hasta que te salga el captcha y ya vuelves aquí. Continuando, damos clic en Servicios de Google Play. Vamos a inhabilitarlo y a forzar la detención. Y bueno, ahora vamos a regresar hasta el inicio. Y vean, a mí no me permite regresar, se queda ahí por más que lo intento. No me deja regresar y a fuerza me pide activar los servicios de Google Play. Puede que a ti no te salga el mismo problema que yo, pero si te sale, entonces lo único que vamos a hacer es reiniciar el celular. Bueno, aquí haré que el vídeo vaya rápido. Bueno, ya reinició. Damos en Aceptar y continuar. Y bueno, esto siempre va a quedar en proceso debido a que Servicios de Google está inhabilitado. Solo nos regresamos hacia atrás. Y vean, estando en las redes Wi-Fi, nos sale esta opción de Configurar sin conexión. Si te sale esto, ya estás a mitad del proceso. Continuando, nos regresamos hasta el inicio. Presionamos en Comenzar. Clic en Omitir. Y aquí nos sale el aviso de Motorola. Damos clic en Política de privacidad de Motorola y esperamos unos segundos. Estando aquí, vamos a dar clic encima del texto de aquí durante unos segundos hasta que nos salga esto. Vamos a dar clic en Compartir. Veremos unas opciones, nosotros vamos a elegir Mensajes. Vamos a seleccionar Mensaje nuevo. Escribimos cualquier número que ustedes quieran. Damos clic donde dice Enviar a. Nos va a mandar al apartado como si fuéramos a enviar un mensaje. Aquí lo que vamos a hacer es una captura de pantalla. Presionamos botón de encendido y botón de bajar volumen al mismo tiempo. Ahora vamos a dar clic sobre el icono de la camarita o galería. Seleccionamos la imagen de la captura que hicimos. Vemos que aparece en el cuadro de escribir mensaje. Damos clic encima nuevamente de la imagen. Damos clic en Editar, que aquí no se logra ver porque la letra es blanca, pero presionamos encima. Ahora presionamos en el icono de compartir. Veremos unas opciones. Nosotros daremos clic sobre el icono de Google. Vamos a dar clic sobre los tres puntitos de aquí. Y ahora presionamos en Condiciones del servicio. Se nos abrirá Google Chrome. Nos aparecerá que habilitemos los servicios de Google Play, pero simplemente haremos clic en otro lugar de la pantalla y el mensaje se quitará. Aquí, desactivar esto ya es opcional. Presionamos en Aceptar y continuar. Nos mandará aquí. Aquí vamos a dar clic sobre los cuadritos que están al lado del botón Acceder. Lo presionamos y nos aparecerán las aplicaciones. Vamos a dar clic en el icono de Google donde dice Búsqueda y nos mandará a la página principal de Google.
Aquí les diría que buscaran la página de GSM Neo FRP, pero creo que ya está inactiva y las que están solo son falsas, así que ojo con eso. Entonces vamos a buscar GSM FRP Android de TVCell. Esta es una página de uno de los mejores creadores que he visto. Continuando, damos clic encima de la primera opción. Nos vamos a deslizar hacia abajo y vamos a buscar la app de ajustes. Damos clic encima y obviamente nos va a mandar a los ajustes del teléfono. Y bueno, aquí vamos a dar clic sobre Apps. Damos clic en Ver todas las apps. Ahora vamos a dar clic sobre los 3 puntitos de aquí arriba. Presionamos sobre Restablecer preferencias de aplicación y nuevamente presionamos Restablecer. Esto lo que hace es habilitar nuevamente los servicios de Google Play. Continuando, ahora sí nos vamos a regresar hasta el inicio, hasta las redes Wi-Fi. Bueno, ya me fui muy atrás. Solo hay que llegar hasta ahí. Bueno, solo aceptaré y continuaremos. Cancelamos el proceso para que aparezca rápidamente la opción No copiar. Seleccionamos No copiar. Y ahora sí, ya estamos justo donde debe ser. Y ven que me sigue saliendo el botón de Configurar sin conexión. Presionamos encima, nuevamente en Continuar. Aceptamos y continuamos. Y al fin pasamos, ya podemos ir configurando el dispositivo y ya casi terminamos. Ahora solo damos en Siguiente. Aceptar. Omitir. Omitir. Clic en Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Damos en Siguiente. Nuevamente en Siguiente. Y damos clic en Listo. Y bueno, al fin ya estamos desbloqueando el celular, pero falta un pasito más. Bueno, antes me voy a ir a las configuraciones para que vean la versión de Android y del parche. Bueno, vamos a regresarnos hacia atrás a los ajustes. Y damos clic en Sistema. Seleccionamos Opciones de restablecimiento. Clic en Borrar todos los datos. Nuevamente en Borrar todos los datos. Y empezará el proceso. Bueno, aquí tengo que darle clic nuevamente en Borrar todos los datos. Y ahora el teléfono empezará a restablecerse y reiniciarse. Aquí ya haré que el vídeo vaya rápido. Bueno, aquí ya solo repetimos los pasos de configurar nuestro teléfono. Y listo, ahora sí ya podemos usar nuestro teléfono nuevamente. Espero te haya funcionado. Nos vemos hasta la próxima.